Bueno, en primer lugar, la dinámica del debate se divide por casas. Está casa de gobierno y casa de oposición. Cada casa defiende una postura de la premisa que se va a dar a continuación. La casa de gobierno está a favor de la premisa y la casa de oposición está en contra. Cada casa tiene unos roles importantísimos como lo son el primer ministro del gobierno y el viceministro del gobierno, que tienen la misión de exponer los principales argumentos de por qué están a favor de la premisa y fuera de eso darnos una visión amplia del debate, delimitarlo, por ende tienen una misión importante, al igual que los de la casa de oposición, que son el líder de oposición y el vicelíder de oposición, que tienen como misión refutar los argumentos de la casa de gobierno y mostrarnos una nueva postura de por qué estar en contra de la premisa o de la moción. No siendo más, voy a dar las posiciones. Hoy nos acompaña Silvia Riascos y Carlos Aramendis. Silvia Riascos a cargo de la Casa del Gobierno y Carlos Aramendis a cargo de la Casa de Oposición. Bueno, la moción es: esta casa lamenta la expansión de las redes sociales debido a la pérdida de privacidad. Bueno, buenas tardes. Para iniciar, pues es importante volver a recalcar que esta casa está a favor de que la expansión de las redes sociales ha conllevado de una u otra forma la pérdida de la privacidad. Debido al auge de los medios de comunicación, del Internet y por ende también de las redes sociales, el concepto de privacidad ha sido trasladado a un territorio o a un plano muy peligroso. Esto se debe a que muchas de las personas que frecuentan las redes sociales encuentran o ven que su información es susceptible a ser vulnerada. No solamente la información que, digamos, se puede proveer de Internet, sino también aquella que ellos destinan en las redes sociales para que sea conocida por sus familiares, por sus amigos o por sus personas más allegadas o cercanas. Esto se debe a que las redes sociales, de una u otra forma, han incentivado que no solamente las personas que utilizan las redes sociales, sino en ocasiones los mismos creadores de estas redes utilicen la información de las personas sin el consentimiento de estas, lo que en sí genera y suscita múltiples implicaciones, no solamente por el hecho de que se está evidentemente sobrepasando el límite de privacidad sin el consentimiento de las personas, sino también por la cantidad de problemáticas que esta pérdida de privacidad puede empezar a generar en las personas, como lo son también, por ejemplo, el robo de identidad, el ciberbullying, el sexting. También hay robo de identidad en cuanto a la propiedad intelectual, y esto se ve precisamente porque las redes sociales no han, digamos que, generado los espacios, la reglamentación y las instrucciones necesarias para que las personas que se abastecen, que utilizan estos medios o estas plataformas como tiempos de esparcimiento, lugares para poder difundir la información que tienen, no han generado los suficientes protocolos de seguridad para que la privacidad de las personas no sobrepase o sea utilizada de una forma inadecuada. Esto también resulta ser una problemática grave si se tiene en cuenta que esta pérdida de la privacidad no solamente afecta a personas del común, podría decirse, que no son mundialmente reconocidas, sino también que esta privacidad se ha visto inmersa en ámbitos políticos, en ámbitos cinematográficos, cuando afecta la vida privada de actrices, actores, cantantes o personas, digamos, que resultan ser llamativas o tienen gran influencia social a nivel mundial. Y hasta también ha generado efectos en el tema de la información y las comunicaciones que se pueden llegar a dar por redes sociales. Son evidentes los escándalos y noticias que día a día se pueden ver debido a la pérdida de la privacidad o debido al uso de información privada, no solamente de instancias gubernamentales, de decisiones gubernamentales, sino también de grandes actrices, actores o personas reconocidas, se ven inmersas en problemáticas y en polémicas debido al uso de mucha información privada que ellos en ningún momento han generado o han suscitado espacios en los cuales se autorice el uso de las mismas. Esta pérdida de privacidad también lo vemos en la desinformación que muchas veces en redes sociales se transmite y se desarrolla en forma absorbente. Entonces, es mucha la información que circula en redes sociales y mucha también la desinformación
que resulta suscitarse entre personas que no, digamos que no extraen de fuentes verídicas la información de otras personas, volviendo de una u otra forma su vida en problemáticas que se encuentran inmersas en medios de los cuales se tiene muy poco control. Entonces, es evidente que esta expansión, además, crece cada día a pasos agigantados y que mientras sigan expandiéndose las redes sociales, por ende, nuestra privacidad también de una u otra forma va cada vez disminuyendo y esta brecha va a ir sobrepasándose cada día a pasos agigantados sin que haya una persona, un protocolo que pueda convivir o que pueda tener una representación verdaderamente sustancial e importante en cuanto a la protección de nuestra privacidad. Entonces, esto resulta también ser muy grave si tenemos en cuenta que el 50% de las personas que frecuentan las redes sociales se encuentran en un rango de edad entre los 16 y 24 años. Redes sociales como YouTube, Facebook, Google Maps, Pinterest o Instagram. Esto resulta ser una problemática grave si tenemos en cuenta que aparte de estas personas son muchas las que también utilizan las redes sociales y tienen un rango de edad menor a 16 años. Esto es grave, pues muchas de estas personas no tienen el acompañamiento pedagógico por parte de los institutos educativos o por parte de su núcleo familiar para protegerse de todos los daños en los cuales están obviamente vulnerados y se encuentran mucho más susceptibles a poder caer a una pérdida de privacidad o a que se robe de una u otra forma la información privada de estas personas, pues evidentemente por su edad, su nivel de conciencia y el poco acompañamiento que se tiene hoy en día. Entonces resulta aún ser mucho más grave porque estas personas muchas veces pueden estar inmersas en problemáticas como pornografía infantil, al caso de las personas que son menores de 16 años o menores de 18 años, y esto resulta ser demasiado grave porque esta pérdida de privacidad ya llega a afectar muchas más esferas de la cotidianidad que llegan a perpetuar hasta la misma cotidianidad de las personas, la realidad en la que viven. Personas de mayor edad pueden llegar a tener información que no deberían tener, como el domicilio de estas personas, los lugares que frecuentan, los amigos o allegados con los cuales andan o se comunican. Y esto resulta ser grave, pues al final de cuentas las redes sociales muchas veces no tienen en cuenta ni hacen análisis contundentes y sustanciales de la población que normalmente frecuenta estos sitios web y que por su edad, su nivel de conciencia y poco acompañamiento son más susceptibles a generar una pérdida de privacidad. La Casa de Gobierno cita unas aristas, unos puntos que son, si bien son importantes, aún para ser importantes tienen que tener esclarecimiento, tienen que tener claridad, queridos oyentes y querida audiencia. ¿Por qué razón? Porque les faltó definir cuáles son las definiciones que concitan a la moción en este debate, para que si bien se lamente o bien se honre al final del mismo. Hay dos tipos de privacidad: la privacidad íntima y la privacidad personal digital. ¿Cuáles son las diferencias de la privacidad íntima y la privacidad personal? La íntima es la siguiente: es el control interno que ejerce una persona de sí mismo en su ámbito íntimo. Ejemplo, cuando va al baño o cuando va a otro tipo de quehaceres o necesidades en donde obviamente su privacidad es de él solo. Al elegir inclusive una ropa, una camiseta preeminente que le sea de llamamiento, de llamativa gracia. Y el otra privacidad, que es en donde debe basarse la Casa de Gobierno, que bien claudicó al hacerlo, fue la privacidad digital. Permito y leo: control que ejerce un usuario o una persona sobre su información personal para limitar la cantidad de personas autorizadas y demás datos que puedan inmiscuirse en este tipo de ámbitos. Entendiéndose esto, vemos que la Casa de Gobierno parte de un supuesto falso porque solamente conglomera una multiplicidad de vejámenes y de cosas pros y contras que al final son no más que en contras para poder lamentarse de la ampliación. Cuando hoy en día, queridos oyentes, se sabe que las redes sociales han tenido un boom, por decirlo así, un bientrecho, un acaudalado río
lleno de prerrogativas y privilegios que hoy en día nos favorecen en el ámbito laboral, disculpen, en el familiar, en el entorno social, nos ayudan a informarnos y estar, mejor dicho, precavidos de cada cosa que nos rodea. Dicho esto y entendiendo la privacidad, no podemos lamentarnos, porque hoy en día las redes son todo. Y cuando hablo de todo, no estoy dándole, esta casa no le está dando fuerza a que simplemente debemos basarnos en lo bueno. También hay cosas malas, pero nunca lamentarnos. Porque si bien hoy en día está cobrando fuerza este movimiento digital de Internet globalizante, universal, también se ha cobrado lo que le hizo falta, no sé si por extenuante o poca investigación a la Casa de Gobierno, fue la educación digital. En muchos países ya se está implementando esta educación digital e inclusive se están positivizando en los códigos penales los delitos cibernéticos. Entre esos están, por dar un ejemplo, querida audiencia, la intrusión informativa, interceptación de transmisión de datos y delitos informáticos relacionados con la propiedad intelectual e industrial. A esta casa le extraña de sobremanera que la Casa de Gobierno suscite que ya no hay medidas preventivas y cautelares para tener a grosso modo, por decirlo así, señoría y oyentes, una modulación o una mesura concerniente al control que se tienen de los datos. Porque ya hoy en día, no sé si es que no han tenido Instagram los integrantes de la Casa de Gobierno o no han tenido hoy Twitter y Facebook, en donde ya se han proclamado y ya han pregonado a los cuatro vientos, norte, sur, oriente y occidente, que ya se tiene que haber, ya hay un protocolo, un parámetro establecido para que la persona antes se nutra de ese conocimiento y la reviste de legalidad, para que así se blinde tanto él como a quien él permita el usuario acceder en su vida y en sus datos. Y si bien es cierto que este tipo de cuestión pueden ser una ventaja de marras, conocido, proverbial para todo el mundo, concerniente a los datos de privacidad y a los datos que ellos puedan usar para sus andanzas soterradas y clandestinas, si bien esto es cierto, resulta que cada una de estas redes sociales en ampliación, de la cual se lamenta la Casa de Gobierno, ya han tenido en el 2016, 2017, 2019, Mark Zuckerberg, por dar unos datos y no fatigarlos, por ejemplo, dijo que esta información no es otra diferente a ayudar, a coadyuvar al censo mundial, por ejemplo, a las enfermedades y a las tendencias ideológicas y políticas que tengan las personas concernientes a algún tema específico, la libertad de expresión, o que aquellas personas que, digamos, que censuran con falsas críticas, también ha ayudado este tipo de cosas a que la ampliación jamás se lamente, que la privacidad sí se module, pero que jamás tenga un lamento, un suspiro de rezago concerniente a lo que hoy nos concita a nosotros, los seres humanos, y es la globalización y es estar enterado de cada cosa que pasa en nuestro entorno. Con esto termino. Aquí en la Casa también de Gobierno comentaba el ámbito político y la farándula. En el ámbito político y la farándula siempre van a ser sujetos de reproches, siempre van a ser sujetos de crítica y de malolientes miasmas de subsanidad, por decirlo así, y de observaciones que tal vez no le complazcan a muchos. Pero si bien es cierto que en un país y en un entorno democrático, que es lo correcto, lo políticamente correcto, en donde todo por consenso se dé, la polarización es necesaria. Y lo digo no saliéndome, no se dejen confundir, no saliéndome del tema que nos concita, porque gracias a la polarización hay disenso y gracias a esa diversidad de percepciones podemos nosotros mejorar. Miren a usted dónde está la falacia que nos hace caer la Casa de Gobierno. Gracias a esa diversidad y ese antagonismo ideológico de que hacía mención la Casa de Gobierno, es que nosotros podemos tener amplitud mental y percepción de una multiplicidad de ideas para que al final del día, a la postre, nosotros seamos mismos, por una sana crítica, quien juzguemos quién tiene la razón, y esa privacidad se haga una cosa erga omnes, a buen dar y no a mal dar, como nos han hecho saber anteriormente. Muchas gracias. Bueno, es importante resaltar que la Cámara de Oposición nos decía que son muchos los países en donde ya se están aplicando
podría decirse que la reglamentación y hasta códigos para poder de una u otra forma mermar la problemática que en sí la expansión de las redes sociales genera debido a cómo afecta la privacidad de las personas. Pero la Cámara de Oposición no tiene en cuenta que esta implementación de reglamentaciones tecnológicas y además por medio de los códigos no puede ser aplicada en todos los países a nivel mundial. La Cámara de Oposición no piensa, por ejemplo, en los países donde el desarrollo de telecomunicaciones o la economía en sí no permite que haya una reglamentación, digamos que muy buena para poder mantener y para poder disminuir la pérdida de la privacidad que en sí las redes sociales han generado, como los países latinoamericanos u otros países tercermundistas que no tienen la capacidad ni económica ni pedagógica para poder implementar este tipo de protocolos y reglamentaciones. Entonces debemos tener en cuenta también esto porque, claro, puede que se cese la problemática en ciertos grupos poblacionales, en ciertos territorios, pero entonces ¿en dónde quedan los otros? ¿Excluidos? También se tendría que tener en cuenta estos países en donde no hay grandes empresas de telecomunicaciones y de implementación TIC para poder guiar a las personas a que, digamos, de una u otra forma tengan un uso adecuado o a que las redes en sí también permitan que no se utilice la información de las personas para otros medios de los cuales no tienen un conocimiento o un consentimiento pleno. Ahora bien, él también hace hincapié en que esta privacidad de una u otra forma es de la persona, podría decirse, la capacidad que tiene la persona de mostrar o no mostrar cierto tipo de cosas o de mantener una privacidad con su información. Pero él no tiene en cuenta, en este caso la Cámara de Oposición, que son muchas las personas que tienen cuidado o que han tenido cuidado con la información que publican en redes sociales y no obstante esta información ha sido utilizada, muchas veces tergiversada y hasta expandida en otros núcleos sociales de los cuales la persona no tiene conocimiento pleno. Entonces, si bien la privacidad es algo que nosotros podemos manejar en nuestros hogares con cierto tipo de información, con cierto tipo de comunicación, en las redes sociales resulta muy difícil que esta privacidad solamente venga o solamente sea responsabilidad del individuo que hace uso de estas redes, sabiendo que son múltiples las personas que pueden acceder a esta información de forma muy sencilla y en donde nuestra capacidad de discernir, pues digamos que termina siendo atentada o termina siendo muy difícil tomar una decisión concreta, segura y sustancial en cuanto a la protección de nuestra privacidad cuando es tan fácil acceder a este tipo de cosas. Es más, lo podemos ver en redes sociales como Facebook, como amigos de mis amigos pueden ver información que yo no quiero que vean, pueden ver mi ubicación, pueden ver qué lugares frecuento, con qué personas estoy, sin yo tener pleno conocimiento de esto. Entonces son cosas que también se salen de las manos de aquella privacidad que la Cámara de Oposición cree que tenemos pleno, digamos, conocimiento o plena potestad de actuar en cuanto a esa privacidad que termina siendo atentada bajo otros límites. Entonces, son muchos los factores que se tienen que tener en cuenta. También la Cámara de Oposición argumenta que las redes sociales terminan siendo buenas porque, digamos que se pueden compartir distintas ideologías, paradigmas, percepciones de grupos poblacionales en el ámbito político o en otros ámbitos. Sí, pero ¿a costa de qué se tendría que poder compartir este tipo de información? Si igual no hay un respeto a la privacidad tampoco, muchas veces en el ámbito ideológico o en las percepciones políticas que se tiene. Esto es evidente si nos damos cuenta, no por irnos muy lejos en este país, el tema de las guerras políticas que han habido y cómo esto también se ve permeado en las redes sociales, cómo un partido puede publicar o puede llegar a tomar un tema privado de un integrante de otro partido político solamente por su ideología, por su forma de pensar y atentando precisamente esto tan sagrado como es la privacidad, solamente porque su ideología o su forma de pensar no le gusta. Y esto lo vemos día a día en Twitter, con mensajes, con comunicados, con desinformación, con fotografías, con videos de instancias gubernamentales, de alcaldes, de presidentes, de senadores, de diputados, en donde vemos su vida privada regada por redes sociales, muchas veces por personas que están, no sé, en partidos políticos distintos o que comparten ideologías políticas diferentes y que por ende se sienten con la
autoridad moral y con la potestad de utilizar la información privada para de una u otra forma denigrar y respetar a la persona. Entonces, si bien hay digamos, una fuente de información que podría, no sé, expandir nuestro conocimiento en cuanto a distintas esferas de la realidad, como lo son la política, la social o lo cultural, se tiene que tener en cuenta que muchas veces esta ideología y esta forma de pensar y esta libertad, que de una u otra forma a veces resulta ser demasiado exagerada, que nos dan las redes sociales, termina afectando otras cosas como son la privacidad, precisamente porque no hay el respeto suficiente para aceptar las diferencias sociales, de pensamientos y de ideologías, y se terminan afectando otras cosas tan importantes como lo son la privacidad. Entonces siento que el discurso de la Cámara de oposición es como maquillar las problemáticas que en sí tienen las redes sociales, que no ataca de raíz, y es precisamente este tema de la privacidad y el uso de información no consentido, y lo maquilla con tal vez las cosas buenas que podrían suscitarse en las redes sociales, pero detrás de esas cosas buenas hay demasiadas implicaciones que evidentemente apuntan directo a la pérdida de la privacidad de los conglomerados sociales. Entonces, eso es algo que se tiene que tener en cuenta, porque si no sé, se enaltece lo que la red social en sí es, pues podríamos maquillar muy bien el problema, pero de fondo, en donde está todo esto de poder expandir, de poder dar mi información como yo quiera, entre comillas, con la libertad que yo quiera, con el respeto que yo quiera, si detrás de ello vienen implicadas muchas cosas como son mi privacidad, como es mi información confidencial, y esto no solamente afecta el hecho de que, no sé, millones de personas supieron algo de que yo no quería, sino también tenemos que tener en cuenta las secuelas psicológicas, las secuelas físicas que puede acarrear esta pérdida de privacidad para las personas. Por ejemplo, las personas que se ven permeadas con el robo de identidad o que por su información son víctimas de ciberbullying. ¿En dónde está esta persona en su cotidianidad? ¿Cómo se siente esta persona al ver, digamos, atentado uno de sus campos más importantes y más cercanos, como su información privada, lo que hace o lo que deja de hacer? Obviamente son evidentes las implicaciones que muchas veces hemos visto como personas en redes sociales, grandes influencers o hasta personas del común se han visto afectadas por esta pérdida de privacidad, no solamente en el ámbito de las telecomunicaciones y en lo que vemos en la pantalla, sino también en su cotidianidad. Esto puede dejar secuelas psicológicas graves, problemas de socialización también complejos debido a esta pérdida de privacidad. Entonces son muchas las cosas que acarrea esto y no se puede maquillar como lo hizo la Cámara de Oposición con aquellas cosas que fantasean las redes sociales en cuanto a la libertad de expresión y comunicación, si detrás de ello estamos viendo implicados nuestra privacidad. Gracias. Maquillar y fantasear fueron las palabras que describió de manera vehemente la Casa de Gobierno. Y aquí estamos no solo para desmentirla, sino para que vean ustedes que la Cámara de Gobierno, la Casa de Gobierno invierte la verdad que la misma Casa en su principio discursivo nos aclaró. ¿Por qué razón? Cuando uno maquilla una realidad como la que es que el propietario de Facebook, el creador Mark Zuckerberg en el 2017, hable ante el Senado de la República de los Estados Unidos, es maquillar la verdad. Cuando se hablan que ya hay protocolos establecidos que nosotros mismos podemos verlos y contemplarlos en las opciones de cada uno de nuestros usuarios de las redes sociales, eso es maquillar. Cuando nos damos cuenta que cada vez que yo alzo una ceja, cada vez que alzo la mano para gesticular y hablarles a ustedes y explicarles con lujos de detalles, o cada vez que yo pronuncio una palabra a cierto tiempo, eso es maquillar. Cuando cada cosa pasa de la que estoy describiendo acontece, hay un usuario escribiéndose y tratando de tener una red social. Y con un fin que no es tan distinto, no dista mucho al del otro que se conecta con otros fines, que es simple y llanamente comunicarse, lo que ya está esclarecido. Aquí no estamos para decir el maquillaje, ni tampoco para fantasear. Algo que sí es cierto es que estamos por fuera de base, la Casa de Gobierno está por fuera de base, por el hecho de que no fue clara con lo que acabo de decir. Cuando esto tiene sustento, como acabamos de esclarecer su señoría y audiencia, nos damos cuenta que ya no hay solamente una inmersión como inmersión de valores idealistas,
sino más que todo en el ámbito que nos concita. Si bien es una ampliación, como lo estamos haciendo saber, así como hay cosas buenas, hay cosas malas. No vamos a agotar instancias porque bien se explicó en mi anterior exposición. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que si se está ampliando, de igual manera tienen que adoctrinarse, inmiscuirse, embonarse ciertos protocolos, cierto tipo de sistematización para que la privacidad sea mejor controlada. Y quien acceda a las redes sociales no lo acceda porque sí o porque no, sino porque ya la educación digital es un hecho, así como ha evolucionado la sociedad a lo largo de nuestra historia, cada cosa se va embonando concerniente a alguna necesidad. Y en este caso la educación digital es perentoria, concisa, necesaria. Es menester que cada uno de nosotros sea consciente de los riesgos que se anteponen ante ello. Aún así, inclusive nuestros gobiernos y nuestros propietarios los propietarios de las redes sociales, obviamente innoven cada vez más un perfeccionismo para que nos blindemos, valga la redundancia, de aquellos delitos cibernéticos y de aquella sublevación. De tal forma que vamos evolucionando, no nos estanquemos, no seamos confusos ante la audiencia, a casa de gobierno. Y otro punto en el que quería hacer incisión y que no se esclareció la vez pasada. Las redes sociales, para ser más diáfano, su señoría, las redes sociales no son más que la bisagra que simplifica la relación entre las personas sin barreras culturales y físicas hoy en día. Porque ya no era como antes, que antes se mandaba una epístola, una carta por medio de un caballo y llegaba a los 3 días. Hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo de inmediato. De tal forma que la ampliación, óigase bien, que está escrita en la moción, no es otra más que la esencia del debate y la esencia de la temática de la cual no se puede equivocar las personas y quienes adoctrinemos este tipo de enseñanzas, para que si bien no todo el mundo está siendo víctima de censura y si bien no todo el mundo está siendo exento a censura, sí sea todo el mundo que tenga conocimiento de este tipo de medios, en donde se transmite la esencia que no es más que la comunicación y no es más que toda esa ordimbre de cosas que tanto la Casa de Gobierno y como esta casa ha tratado de solventar y de esclarecer en este debate. De tal forma que, concluyendo, no podemos lamentarnos cuando la realidad está evolucionando y en pro o en contra debemos de solventar cada ámbito, ya sea en pro o en contra, para que al fin y al cabo sea una adoctrinación y una educación más ecuánime, más rectilínea. Tener precaución, por ejemplo, como leer la letra pequeña antes de hacerse usuario de alguna de estas redes, tener cuidado con las cuentas, el control de las opciones de privacidad, tener suma precaución con las solicitudes de contacto, que estas son otras, y tener en cuenta a quienes la página certifique como legítimos usuarios que postulan, tienen más de 100,000 seguidores. Todo esto son puntos, pequeños puntos que al fin y al cabo, de gota y gota, hacen el gran charco, que en este caso es que no es, mejor dicho, corrijo, es inescindible la perpetuación y trascendencia de las redes sociales siempre y cuando se tengan sin mácula cada cosa en su puesto. Desde el punto de vista legal, ya ha quedado claro que se ha positivizado en el Código Penal y desde el punto de vista social y cultural, que hoy en día, pues, cada vez más se hace más benévolo y más ameno la receptividad concerniente a la expresión ideológica y expresión libre y oral. Muchas gracias, su señoría. El jurado ya ha tomado una decisión. Primero quiero presentarme. Yo soy Sara Michelle González. En este caso voy a ser la adjudicadora y quien va a dictar el veredicto del debate que nos acaban de presentar los miembros de la sociedad de debate.
En este debate habían dos aspectos importantes que los debatientes debían tomar en cuenta, como lo son si había una pérdida de privacidad o no había una pérdida de privacidad, y si esa pérdida de privacidad se podía atribuir a las redes sociales. Eran las dos cargas de la premisa que nos tocaba el día de hoy, y siendo así, la decisión, por más de que fue muy difícil, porque hubo muchos argumentos contrapuestos y en contraste, aún así el ganador es quien mejor respondió a esas dos cargas de la prueba de la moción. En este caso, la ganadora del día de hoy es nuestra miembro debatiente de la Casa de Gobierno por los siguientes motivos. Pese a que la Casa de Oposición nos expuso una serie de argumentos y nos definió la moción en lo que quería decir, lo que era una privacidad digital, y nos especificó que existían protocolos y en el caso colombiano esa reglamentación se daba en los códigos penales. Digamos que la Casa de Gobierno demostró que pese a que hay ese tipo de protocolos y que cada uno maneja su información, aún así las personas siguen teniendo el derecho de publicar información de nosotros en las redes sociales, incluso sin nuestra autorización, y que la educación digital que mencionaba la Casa de Oposición en algunos países tercermundistas aún no se ha visto desarrollar. También se da la cuenta de noticias falsas, que lo mencionó nuestra Casa de Gobierno en su primera intervención, lo que da cuenta que realmente el individuo no tiene un verdadero control sobre la información que decide publicar respecto a sí, porque otras personas igualmente pueden hacerlo. Digamos que este fue el punto fuerte, y pese a la muestra de que habían protocolos y de que estaba en el Código Penal aquellas reglamentaciones, no se logra desvirtuar este argumento. Se recomienda que exploren más allá del caso colombiano y qué pasaría incluso en el mundo donde no existan esos protocolos, o incluso en el mundo donde en un país tercermundista esta educación digital no esté tan desarrollada. ¿Qué pasa con estos países? Es importante decirlo. No siendo más, le doy gracias a los debatientes por participar en la muestra de debate y finalizamos la sesión de esta manera.